nuevamente quiero agradecerle al doctor Perversi, amigo Giancarlo, la tarea permanente de difusión y de reflexión cultural que realiza en Corrientes y que es tan valiosa para todos. Yo se da la particularidad de que no tengo sangre italiana, no tengo ascendencia italiana porque así son las cosas, pero soy socio de la Dante por afinidad cultural. Y ahora mucho más porque mi único nieto ya es ciudadano italiano, por tradición materna. Así que quiero nada más que agradecerle a Giancarlo porque siempre está con inquietudes tratando de volcar cosas positivas para Corrientes. Desde el acuerdo que hicimos con la Cámara de Comercio Argentino-Italiana, que firmó la provincia de Corrientes, hasta sus publicaciones semanales, donde nos traen constantemente, ponen al alcance de todos cosas tan interesantes de este país que está tan conectado en la sangre, en el afecto y en el cariño con la Argentina como es Italia. Así que, Giancarlo, gracias nuevamente por todo el esfuerzo que hacen y ahora vamos a lo más importante, que es la conferencia. Gracias. Paciencia que tiene con la società Dante Alighieri, porque en el momento en el cual comenta de mi continuo interés y deseo de hacer cosas para la Dante, para la italianidad y para la provincia de Corrientes en todo lo que me es posible, inevitablemente, ineludiblemente toca la puerta del vicegobernador y invariablemente tenemos decepción y muchísima de la cosa que la Dante pudo realizar en estos años se debe seguramente a la amistad, al acompañamiento del socio Pedro Barrigas Pucal. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, la declaración de interés nos llena de orgullo, de placer personal, de orgullo institucional y solo representa para nosotros un estímulo para esforzarnos más, dedicarnos más, devolver todo lo que se pueda a este país que con tanta generosidad, con tanta amistad, esta provincia que con tanta generosidad, amistad nos recibió y nos permitió hablar de la cosa que nos gusta hablar. Dicho esto, así que yo pediría, si no le molesta, no es mi tarea, pero que un aplauso para el socio Pedro Barrigas Pucal, que realmente así no, mañana puedo ir para pedir otra cosa. Bien, el derecho y la literatura. El título, el argumento del encuentro es el derecho y la literatura, el caso entre comillas Dante Alighieri. Derecho y literatura son realidades que viajan en conjunto desde el amanecer de los tiempos. En el derecho romano, en la cultura romana, parte relevante siempre era reservada en la poesía, en la elaboración de las leyes, al poeta. El poeta era un elemento de conexión, entre un mundo y otro mundo. Sí, no es una cosa nueva esta de literatura y derecho. Literatura y derecho viajan en común. Hoy se perdió un poquito esta línea. Desde los primeros años del 900, del siglo 1900, empezaron principalmente los autores de idiomas anglosajones a retomar el concepto del binomio literatura y derecho. La literatura y el derecho, la literatura en el derecho, y la literatura o el derecho como literatura también, visto desde distinto punto de vista. Pero en este caso, en este momento, en esta circunstancia, tenemos
y queremos limitarnos a la experiencia de Dante Alighieri y lo que representa él en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia y en el mundo del derecho. Parece, reitero, algo paradójico, pero es los años en los cuales Dante Alighieri se impone como poeta. Dante Alighieri impone el uso del idioma como idioma italiano nacional, superando los distintos dialectos y el latino que todos habían olvidado. Siempre comento esto: la caída del Imperio Romano ha sido algo tan devastante de provocar la desaparición de un idioma que hablaban todos. Pero a nivel social desapareció el uso del latino. Esto da las dimensiones de lo que fue la caída del Imperio Romano. En estos años Dante Alighieri impone a través de su obra el idioma vulgar. Paradójicamente son gente, hombres de derecho, antes de Dante también, que comienzan a escribir poesías, cuentos, relatos en idioma definito vulgar. Famosa, histórica, è la esperienza, de ahí nace un poquito todo, de la corte de Federico II de Sicilia. Federico II, emperador del Sacro Romano Imperio, Federico II de Hohenstaufen, que gobernaba el Sacro Romano Imperio alemán desde Palermo en Sicilia. En Palermo tenía una corte como todos los príncipes, todos los emperadores, formada por lo general de poetas, escritores, grandes cultores, todas personas que escribían en vulgar, en definido vulgar, y todas personas profesionales, escribanos, contables, juristas, todos pertenecían. Lo que lograron empezaron a imponer el vulgar como uso de la poesía, en los relatos en prosa, en poesía, fueron ineludiblemente hombres del mundo del derecho, que algo tiene que ver porque así sea. Y yo no puedo no recordar, en este momento me reconecto a Dante, que uno de los maestros de Dante, Cino da Pistoia, poeta, autor de libros y poesías, era escribano. El Cino da Pistoia fue maestro, poeta y escribano, fue maestro de derecho de Bartolo de Sassoferrato, que fue uno de los primeros, probablemente el más importante jurista del 1200 a nivel europeo. Era tan importante, esto lo quiero decir, me perdonarán una salida en latín, pero pueden estudiar latín. Era tan importante su figura, su predicato en el mundo de la jurisprudencia europea, que se comentaba comúnmente nemo jurista sine sit bartolista, ¿no? Nadie puede ser jurista si no es bartolista. Y Bartolo de Sassoferrato admite, confiesa, relata que fue largamente influenciado por el pensamiento de Dante Alighieri. Intentaré, en este momento estamos en la fase de la premisa, pero quiero... Cuando se habla de derecho, Dante era un hombre, lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo volveremos a hacer. Era poeta, era hombre político, y cuando digo político lo digo nel significado genuino del término, l'unico significado del concepto político, que es el que se compromete en la polis, ¿sí?
cuando se difunde la moda de menospreciar la política, todos se olvidan de lo que esto significa. Ocuparse de política es ocuparse de su propia polis. No solo es una cosa posible para hacer, pero una cosa que se tendría que hacer. Todos tenemos que tener compromiso con la polis que nos aloca, que nos hospeda, con el entorno en el cual vivimos. Entonces, Dante siempre tuvo este interés, esta pasión para la política, para el interés en la polis. Recuerdo que en un encuentro sobre el viaje de Dante terminé la conversación diciendo que cuando Dante termina su viaje del más allá, llega en el más alto de los cielos, frente a la visión de Dios, el máximo al cual un cristiano pueda aspirar, pero se da vuelta y mira la tierra y la define de una manera maravillosa. Esta aiuola, ¿cómo es aiuola, Nadia? Que nos vuelve tan feroces. Esta partecita de tierra, un jardín, ¿no? Que en el espacio Dante la mira desde arriba y ve la tierra en la inmensidad del espacio, esta aiuola que nos vuelve tan feroz. Pero estando frente a Dios, habiendo logrado la beatitud máxima que puede lograr un cristiano, se da vuelta, vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra para desempeñar la que siente ser su función. Determinar cambios en la ciudad, aportar los suyos en la ciudad. Ahora, crear un paralelo, reitero, entre Dante y el derecho puede parecer atrevido, desubicado y afuera de contexto totalmente en el aire. Pero quiero recordar lo que ya dije al comienzo, que el mundo del derecho, históricamente, cuando digo históricamente, ripeto, lo hablo del tiempo antiguo del Imperio Romano, a la corte de Federico, a Cino da Pistoia, todos los poetas se ocuparon de derecho y del tiempo, del momento, se ocuparon de derecho y de cosas prácticas y concretas. Ahora, Dante hizo, en Dante era assolutamente presente el deseo de compromiso con la ciudad. Su vida la indica como él haya siempre elegido comprometerse en la ciudad. Fue electo como administrador, como concejal o miembro del gobierno de la ciudad, fue electo miembro del gobierno de la ciudad y gobernó Firenze en el colegio de los priores por unos cuantos meses. Y por lo cual era comprometido no solo a nivel teórico, a nivel de escritura, pero sino también a nivel práctico, concreto. Esto indica que inevitablemente administrando, gobernando, como el señor vicegobernador puede confirmar, no se puede no interesarse de derecho, no se puede no interesarse, mantenerse fuera del mundo del derecho y de la regla que gobiernan el ambiente social, la sociedad y la polis. L'aspetto interessante di todo esto es que claramente en Dante estaba presente, fuerte, como norte de su vida, de su pensamiento, de su actuar, el concepto de justicia, al cual seguía, conforme a los tiempos, el concepto de derecho. Desde el concepto de la justicia universal, desde el concepto de la justicia divina, desciende el derecho. Primero la justicia, después viene el derecho. En la actualidad
este paralelo se ha totalmente invertido. Es el derecho que gobierna, el derecho escrito que da vida a la justicia, ¿no? Esto así funciona. En la época de Dante era absolutamente, la cosa funcionaba de otra manera. La justicia era la justicia divina, por lo cual no había possibilità di interpretazione distinta. La giustizia divina dava vita al derecho, il derecho dava vita al comportamiento, y los comportamientos tenían que ser coherentes con la giustizia divina. Esto era un poquito el pensamiento. Sucesivamente esta cosa se dio totalmente la vuelta. Hoy, primera línea de este debate, de este enfoque, está representado por el derecho, y a la justicia está reservado una función, un papel que podría definir auxiliar, del derecho en cuanto tal. Y eso, digamos, el proceso de los tiempos, la lógica. Nel mundo de Dante era conocido tomista, conocido secuaz de Tommaso, el cual era conocido Tomás, seguidor de Aristóteles, por lo cual el camino era esto de la reducción ad unum, de Aristóteles a Tommaso al derecho práctico. Y Dante era tomista y seguía totalmente las indicaciones de Tommaso y de Aristóteles. Y el tema de la justicia lo dejaba, deponía en la mano del gobernante, que para él tenía que ser el emperador. Firme era la idea en Dante de la necesidad de organizar la sociedad bajo el concepto de los dos soles: el Papa, que se ocupa del aspecto religioso, trascendental, anímico, y el emperador, que da justicia, que me animaría a decir, más que darte justicia, dice justicia. La palabra del emperador es la palabra de la justicia. Dante era famoso, conocido, ¿no? Seguidor y sostenidor de la idea imperial. Esta era un poquito tan firme era la idea de Dante de la justicia, que en la commedia, quiero relatar una cosa de la cual hablaba esta tarde. Nel momento en el cual entra más allá y se encuentra en un territorio que no es ni el infierno, ni el purgatorio, ni el paradiso, es un territorio previo en el cual están relegadas, no condenadas, relegadas las almas de los hombres justos que vivieron antes del nacimiento de Cristo, que no conocieron Cristo, pero eran hombres sanos, hombres justos, hombres ejemplos, y Dante lo coloca en ese territorio, en ese terreno intermedio, en ese espacio intermedio que se define limbo. En el limbo, él se encuentra con un grupo de poetas de la antigüedad, 5, que se le acercan, lo saludan, se ponen a conversar con ellos, y él se siente totalmente integrado con estos 5 poetas de la antigüedad, los más grandes poetas de la antigüedad, desde Homero a Virgilio, no recuerdo cómo. Sí, Horacio, etcétera, etcétera, etcétera. Tal es así que él dice: yo fui sexto entre semejante sabiduría, ¿no? La cosa interesante es que cuando el manípulo, el grupito de los poetas, avanza hacia Dante para saludarlo y para recibirlo, es guiado por Homero, el poeta de los poetas, el iniciador de la cultura occidental, porque con la Ilíade y con la Odisea comienza la cultura occidental. El primer libro de Homero, el primer libro conocido de la cultura de Occidente, es la Ilíade de Homero, por lo cual es Homero que guía la patrulla y Homero tiene puesta una espada, lleva una espada,
Y muchas veces me he preguntado por qué Homero lleva consigo esta espada puesta como se lleva una bandolera, ¿no? Sí. Cuando empecé a ocuparme de Dante y el derecho y la justicia, me di cuenta que Dante le asigna a Homero el papel, la función del que reparte justicia, reafirmando la sintonía entre el poeta y el derecho, el poeta y la justicia. El derecho viene sucesivamente, ¿no? Se habla en la mente, el norte de Dante, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, es la justicia, sigue el derecho y sigue la actuación del derecho que corresponde al emperador, que como dije, reparte el derecho. Pero Dante indica en Homero el portador de la justicia en este mundo, le da la espada símbolo, por lo cual esta sintonía, esta simbiosis entre poesía, entre arte, literatura y justicia existe desde siempre. Podríamos hablar de que nunca se ha abandonado, podríamos hablar de Delitto y Castigo de Dostoevsky, podríamos hablar del Proceso de Kafka, digamos, è una sintonia che costantemente, un tema, un argomento che costantemente ricorre nel mondo della letteratura. Però Dante indica, volviendo a Dante, indica in Omero la justicia, a la justicia tiene que seguir el derecho, en la concepción típica de la Edad Media, al derecho tiene que seguir la actuación que tiene que estar en la mano del emperador. Esta es toda l'enfoque teorico de Dante con respecto a esto. Esta es la parte teórica. Después está la parte práctica de la vida. Dante era político, se enfrentaba con la realidad papal, era avversario definido, decidido, absolutamente determinato del Papa Bonifacio VIII. Sostenía la teoría de los dos soles, como ya dije, pero él sostenía que la administración de la justicia tenía que pasar a través del emperador, que daba y decía justicia. Su palabra era la justicia, siguiendo el camino que ya he mencionado, ¿no? de Aristóteles a Tommaso al emperador, ¿no? Tommaso Tomista conocido. Ahora, toda la parte, esta posibilidad de coexistencia, de tolerancia recíproca, diría no solo de tolerancia, sino de posibilidad de integración recíproca entre literatura y justicia y derecho, está, digamos, en la palabra que venía diciendo anteriormente. Paralelamente a esto, está toda la vida práctica de Dante, la vida concreta, la vida de todos los días, la vida que lo llevó en su enfrentamiento político fuertísimo a ser expulsado de Firenze, condenado primero al exilio, sucesivamente a muerte, y ser condenado a muerte en la Edad Media significaba que cualquier ciudadano fiorentino te encontrara donde sea, estaba legitimado a matarte. Así que era una manera de vivir bastante complicada para Dante. Pero en estos años, digamos, ya he comentado como en la comedia, en estos años él comienza a escribir la comedia, en el cual se propone al mundo y a la sociedad como el juez absoluto. A Dante concesa la excepción más increíble que se pueda pensar e ipotizzare, la de recorrer el mundo del más allá vivo, de recorrer los 3 estadios de la vida del más allá, el infierno, el purgatorio, el paraíso, y de volver. Él escribe un libro, un texto, una obra que es un grande proceso, un grande fenómeno jurídico, en donde juzga, condena, absuelve
da pena que te permiten después pasar, digamos, es el gran repartidor de justicia, el que define para él esa función, esa cosa, en esta actitud y esta función. Pero, bueno, todos han hablado en distintas circunstancias de la benevolencia que Dante tenía consigo mismo, para no llamarla soberbia, porque pensaba en sí, a sí mismo como el que puede dar, decir, condenar, establecer la pena eterna, la muerte. Para él se concede la gran excepción, la de penetrar vivo y volver el mundo de los muertos. La Divina Comedia es esto, es un grande proceso en el cual él es el juez que reparte la culpa y los méritos, que da posibilidad de rescate o de condena total o de salvación eterna. Se reserva para sí esta función. Es evidente, si miramos con un poquito de atención, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento en la época pre-comedia, antes de su proceso, antes de su condena, antes de su exilio de Firenze, porque en la época anterior Dante era el que seguía la justicia, el derecho seguía la justicia, el derecho de seguir el emperador que da la justicia. Después de esta fase, después de la terrible condena que se le... hay un momento de rebelión, hay un momento de rebeldía, hay un momento de rechazo hacia todo el mundo y dibuja para sí mismo esta función de repartidor de justicia, de beneficios y condenas y maleficios también. Se permite el gusto de colocar su gran enemigo para sí, reitero, se da el gusto más grande, el de ir del más allá, recorrer todos los reinos del más allá y volver y predicar, reservándose una función de casi profética. Y coloca en el infierno como grande juez único, sin apelación, sin posibilidad de, hasta el Papa Bonifacio VIII vivo, porque coloca en el infierno distintos papas, todos fallecidos, pero también recorre un artilugio, ¿sí? Un artificio literario para colocar también el Papa Bonifacio VIII en el infierno, a pesar de que todavía estuviera vivo. Digamos, él es el grande juez, que para sí mismo tiene la gran excepción y reparte el bien, el mal. Tú estás condenado, tú te podrás salvar, tú podrás recuperar, tú no podrás recuperar, y vuelve a ejercer la actividad del juez. Esto porque paralelamente a la comedia, él escribe otros textos menos conocidos, que son el Convivio y que son el Monarquía, en donde el pensamiento político de Dante se transmite de manera evidente, más allá de los versos de la Divina Commedia, de lo cual quiero volver a decir algo que digo siempre. La Divina Commedia, señores, es un milagro de poesía y de técnica, de espíritu y de aritmética. La Divina Commedia está compuesta por 15.000 versos, ¿sí? Reglas, rengloncitos, cada uno de los cuales es endecasílabo, con 11 sílabos. Cada uno son toda terceta. Cada uno de esta terceta, que serán 5.000, tiene el primer verso que hace rima con el tercero, el segundo con el cuarto. Un esquema de una rigidez, de una dureza práctica increíble, de una precisión matemática. Digamos, ¿cómo puedo definirla? Había sido injusta con él, porque él se declaraba inocente, nunca he conocido un culpable que se declare culpable, o pocas veces,
pero él ha sido procesado y condenado. A partir de ese momento, su acercamiento al mundo del derecho, al mundo de la justicia, cambia totalmente. Reserva para sí la función del juez, cuestiona el funcionamiento de la justicia, cuestiona el funcionamiento del papato, invoca el emperador que baje en Italia a conquistar de vuelta, a incorporar de vuelta a Italia al Sacro Romano Imperio, y en el convivio y en el monarquía habla cosa terrible del aparato judiciario de su tiempo, de su país, de su ciudad y de su tiempo. Ahora, yo, si tengo que ser irónico, podría decir que te puedes esperar de un latitante. Puedes esperar que hable a favor de quien lo condenó en línea general. Pero el discurso era esto, que Dante es hombre de derecho, que el derecho, el discurso que queremos asentar, es que el derecho siempre ha sido expresión del mundo de la literatura hacia un determinado momento, cuando se separó, pero manifestando constantemente, también no en la actualidad, en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, de las ediciones, la tendencia a incorporar el concepto de legislatura. Nosotros, el derecho de Dante es el derecho de la Edad Media, no puede ser compatible con la idea que tenemos nosotros de derecho, pero lo que nosotros queremos reafirmar es la constante, la posibilidad absoluta, definida, ineludible y absolutamente a reconocer de la convivencia hasta un determinato periodo del mundo del derecho con el mundo de la literatura, y convivencia, coexistencia que sigue en momentos también en la actualidad, cuando distintos autores se rellenan sus propias páginas, ¿no?, con obras referidas al derecho, a fenómenos jurídicos. Hay una entrelazarse constante y creo eterno. Ahora, el fin de la experiencia con el fin de la Edad Media es el fin de la experiencia dantesca de la justicia, así como la interpreta, así como la define, como he dicho antes, sia Aristotele que Tommaso, ¿no?, que es una lógica. ¿Cómo? Sí. Pero Dante costantemente en el libro, en el texto, invoca, reclama, exige, pide a sus lectores el compromiso, piden que actúen en la sociedad. Desde la literatura se solicita, se reclama una actitud activa, positiva en la sociedad, participación a los movimientos en la polis, en el sentido como lo dije anteriormente, y de proceder a rectificar los errores. Reitero, en el convivio de la monarquía se expresa de manera bastante dura y definida en contra de la clase judicial, ¿no?, de los jueces, de los abogados. Sé que acá tenemos unos cuantos y estamos en la obra de jurisprudencia. Reitero el concepto que para mí semejante violencia verbal e intelectual es debida seguramente al hecho de que en el transcurso de la vida él reclama haber sido el culpado de algo de una culpa que no cometió, de haber subido una condena injusta, y por eso se proclama decididamente en contra de los juristas que han terminado de ser justos, de los juristas que son juristas por necesidades económicas, por beneficio económico, pero es una actitud para mí, digamos,
equivocada. Lo que a nosotros nos interesa relevar, notar, es que existe la posibilidad desde siempre de la convivencia entre el derecho y la literatura. Nuestro poeta más grande, que es Dante Alighieri, reitero, un poeta absolutamente maravilloso, más allá de toda la cosa, maravilloso, porque lo que escribió Dante es imposible de traducir, de pensarlo hoy. Y hoy quiero dar, hablando un poquito, agradeciendo la Facultad de Derecho, agradeciendo a Mario Villegas por habernos hospedado, recibido en su casa, por habernos conceso de tener esta simple conversación en un ambiente tan noble, tan académico, seguramente superior al que nos merecemos, pero agradecemos como corresponde y lo haremos también de manera formal. Y en este momento yo quiero decir una cosa que se me ha comunicado hoy, siempre concerniente, referida al hecho de que hay que comprometerse en la ciudad, en el ambiente en el cual se vive. Se elige vivir, como en este caso. Desde la sociedad Dante Alighieri, esto lo digo como anticipación absoluta. Así que con la Dante Alighieri de Asunción, la sociedad Dante Alighieri de Corrientes está trabajando a una traducción de la Divina Commedia en guaraní. ¿Sí? Será presentada, haremos un acto importante en Corrientes, un profesor paraguayo que enseña italiano y que conoce el guaraní se está preocupando de trabajar a esta iniziativa che è immensa, imagino che irá por parte, y muy pronto, en meses, espero que esto se pueda dar en el marco de la Semana de la Cultura Italiana, pero si no así será antes de fin de año, se presentará en Corrientes con la asistencia, el acompañamiento del vicegobernador, la versión en guaraní de la Divina Commedia, cosa que me da mucho gusto, me da mucho placer y mucha curiosidad. Quiero ver cómo se logrará transmitir la rima o si será algo no en rima sino en prosa, pero es una cosa que la Dante siempre hace y siempre quiere hacer, estar al frente del empeño intelectual y político, en el sentido, así como lo he dicho, de compromiso en la polis. Compromiso en la polis que invierte, que incluye todos los aspectos, la cancha a la cual uno pueda mirar, ¿no? Desde la política en sí, al derecho, a las relaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo agradezco el acompañamiento, agradezco el honor inmerecido que recibimos como Sociedad Dante Alighieri y como persona, lo quiero decir, de parte del gobierno de la provincia de Corrientes en la persona del vicegobernador Jacopo Pocán. Agradezco todo lo presente que acompaña la actividad de la Dante y me gustaría que sea mucho más lo que acompaña. Agradezco también y quiero comunicar algo nuevo que la Dante en absoluta combinazione, parità de condiciones, está llevando adelante con UCAL, la nueva asociación libanesa, y con la asociación israelita de la calle San Martín, con Fernando Bruckelman, de crear un grupo nuevo. Ya está definido, ya estamos de acuerdo, abriremos el grupo a los otros que quieran participar, que tengan adentro de la misma filosofía. Ese grupo se llama Mare Nostrum, se llamará, viajará bajo el nombre de Mare Nostrum y funcionará con el principio de la unión unión transitoria de empresa, ¿no? De la UTE.
no, será una UTA, una unión transitoria de asociaciones. Nos juntamos, nos reunimos para iniciativa puntual, determinada, consensuada y llevada adelante entre los tres. Más allá de esto, cada uno se ocupa de sus actividades, de su compromiso, de su recurrencia, de su fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante es esto: pensar, razonar, actuar y entregar cosas, porque esta sociedad nos ha dado mucho y mucho lo que tenemos que devolver. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. Tenemos que comunicar que está conectado Vincenzo de la Dante de Asunción en este momento, así que escuchó toda la presentación. Así que de la Dante de Asunción, también de la Dante de Vicente López, Dante Morón, desde la Asociación Italiana de Villa Ángela, Alex María Chaponi, está conectado también el presidente. Y quería mencionar la presidente de la Dante de San Isidro. El día de ayer fue una fecha muy especial, 24 de marzo, Día de la Memoria, y recordó que el fiscal Estracera en su parlamento final inicia con las palabras de Dante Alighieri, inicia mencionando este lugar en el que, bueno, nuestros fiscales, nuestros jueces, decía, se formaban estudiándolo a Dante, justamente teniendo en cuenta este concepto que trabaja el doctor Perversi de Dante y el derecho. Yo solo tengo una pregunta, porque como yo lo escuché, bueno, usted abordó Dante como objeto de derecho, que él fue juzgado en contumacia, en su ausencia. Yo quería que usted explique por qué él estaba ausente. Él fue a negociar con el Papa. Sí, yo, bueno, después diré yo. Dante vive en Firenze, en los años del siglo XIII, años en los cuales la ciudad está fuertemente dividida, fuertemente enfrentada en grupos partidarios de soluciones institucionales distintas. El grupo de los Guelfos era partidario de la orden papal, el grupo de los Ghibellinos era partidario del emperador. Siendo esto una cosa italiana, no puede ser una cosa simple. Los Guelfos se dividen en blanco y negro, pero en línea general hay estos dos grandes grupos. Dante es hombre, es poeta, escritor de los tiempos de los 18 años, pero participa en la vida política, es comprometido con la ciudad. En una situación, en una circunstancia, resulta electo al gobierno de la ciudad, en un gobierno de tipo colegial, i priori, y es electo y ejerce su actividad como priore, como gobernador, como administrador de la ciudad en conjunto con los demás. En el marco de esta función, se le asigna la tarea de ir a Roma a negociar algo con el Papa Bonifacio VIII, su grande enemigo. A proposito, hablaremos de questa di letteratura con Bonifacio VIII, su grande avversario histórico. Lo dice che lo coloca all'inferno, e siendo vivo lo coloca nell'inferno, e non è facile, lo envían a Roma en la misión papal para negociar el no ingreso de los franceses en la ciudad, toda una historia. Pero mientras él estaba en Roma, en reunión, en sesión con el Vaticano, cambia el gobierno de Firenze. Hay un cambio, lo que los italianos llaman un ribaltone, se le da vuelta totalmente la cosa, y otro grupo entra a gobernar Firenze. Ese grupo es el grupo que pone en marcha un proceso en contumacia, porque la ciudad misma había enviado Dante a Roma a negociar cuestiones con el Papa, con el papato. Y mientras estaba haciendo esto para la ciudad, cumpliendo su función encomendada por la ciudad,
la ciudad, cambiando de bando, lo procesa y lo condena. Y nunca más pudo volver a Firenze, nunca más en el curso de su vida puede volver a Firenze. Vivió su vida en exilio, de palacio en palacio, con un mecena, con otro mecena, con otro mecena, ¿no? Hay un verso durísimo, triste, si queremos, de la Divina Commedia, cuando dice: tú sí saprai come sabe a sal lo pan altrui, tú sí te enterarás el sabor a sal que tiene el pan ajeno, porque vivía de la hospitalidad que le daban los demás, y que cuánto triste es subir y bajar las escaleras de los demás, ¿no? Para pedir. Es una receta terrible que enmasca todo su dolor, toda su tristeza y también su resentimiento, porque desarrolla un resentimiento importante hacia su ciudad que manifiesta palesemente en distintas partes de la Divina Commedia. Pero eso fue condenado a muerte, y condenado a muerte significa la condena a muerte de los hijos, pero nunca más volvió a Firenze. En esa etapa desarrolla esta actitud crítica, ácida, con la magistratura que lo procesó y lo condenó. Probablemente todo indica que tenía razón, pero yo no puedo evitar de notar que en la fase anterior era absolutamente, cuando se expresa de esa manera dura, ácida, resentida, es una actitud de resentimiento legítimo, porque era un hombre inocente, se declaraba inocente, y ser condenado al exilio en la Edad Media significa que tampoco los hijos podían entrar nunca más en Firenze. La condena a muerte valía para él y para los hijos, ¿no? Pero esta es la realidad de la vida de Dante. A partir de ese momento, una vida peregrina, en el término originario, que peregrinus en latino es extranjero. Así que extranjero en cualquier ciudad él estaba, en cualquier palacio fuera recibido, en cualquier cama durmiera, era peregrino, extranjero, para siempre, a partir de ese momento. Una condena terrible, pero esa condena, ese dolor, dio posibilidad al poeta, que muchos en Italia definen divino poeta, de escribir una obra que hace parte de la literatura mundial, porque es incuestionable que Homero, Shakespeare y Dante son la columna de la cultura occidental. Sobre eso no hay discusiones. Si tiene alguna otra pregunta. Sí, señor presidente Mazzaro. Señor Francesco Mazzaro. Don Perversi. Bueno, como sabrá, digamos, cuando se empieza a estudiar el pensamiento medieval desde la academia, un poco los pilares son San Agustín con su Ciudad de Dios, Civita 6, Santo Tomás, entre ellos en mi facultad, el opúsculo del gobierno de los príncipes, también llamado del gobierno de los príncipes, y también se suele dar la oportunidad de que uno pueda leer de Monarquía de Dante Alighieri, y en la Monarquía de Dante uno puede ver muy bien el vínculo con la política de Aristóteles, ¿no? Absolutamente. Ahora, si bien uno puede reconocer en Dante esta cuestión escolástica, como él retoma tanto a Aristóteles como a Santo Tomás, el problema o algo que yo encontré es que Santo Tomás, en el opúsculo del gobierno de los príncipes,
dice que el mejor príncipe y el mejor monarca es el Papa, porque no solo que se encarga de la administración física y el bienestar físico de sus súbditos, sino que a su vez se encarga del bienestar espiritual de sus súbditos, cosa que los monarcas únicamente civiles no lo hacen. Pero Dante era proimperador, ¿no? Y ahí hay una cuestión, entiendo que Santo Tomás está defendiendo a su empleador, el Papa, que a su vez era Vicarius Christi y que le ponía la corona en la cabeza a los emperadores. Bueno, una manera de decirlo. Entiendo también que Dante está en su época metido en el conflicto de las luchas de las investiduras, güelfos gibelinos. Entiendo que todo un contexto. La pregunta es, ¿qué lo hace a Dante, digamos, de cantarse por el lado imperial, teniendo todo este bagaje que debería por ahí, si uno quiere verlo, inclinarlo para el lado papal, digamos? No sé si tiene una respuesta. Sí, la respuesta, digamos, no es tan complicada, ¿no? Porque Dante dibuja una teoría nueva. Dante es filósofo, aclaramos una cosa, Dante è un filosofo, è un studioso di filosofia, è verdad che nel Santo Tommaso se prefigura il dominio papale, però se prefiguran muchísimas otras cuestiones, otras actitudes, otros aspectos, ¿no?, de la vida intelectual, ética, etcétera, 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 muchísimo. Dante, digamos, cada uno es hijo y padre de la cosa que le pasa, ¿no? Ahora, Dante en esa lucha intestina feroz que se desarrolló en Firenze y en toda Italia del norte, de Firenze hacia el norte, entre partidarios del Papa y partidarios del emperador, que quede claro, Dante en una primera etapa está con i Guelfi, los defensores del Papa. Dante, cuando viene electo al gobierno de la ciudad, viene electo como guelfo, no como ghibellino. Después los guelfos, el Papa, a pesar de ese Papa Bonifacio VIII, su gran enemigo político, a pesar de esto planea con los franceses una invasión de Firenze para eliminar, bueno, es una historia política, no viene al caso, y el distanciamiento, el alejamiento, la toma de distancia de Dante con Bonifacio VIII procura o determina, origina el acercamiento al emperador y elabora, teoriza la postura de los dos soles. Nunca reniega el papato, nunca lo reniega como vicario de Cristo en la tierra. Lo que sí cuestiona es que se ocupe de cosas territoriales, de cosas materiales, de administrar aspectos de la vida humana que no corresponden al Papa, sino que corresponden al emperador. Famosa es la teoría dantesca de los dos soles. Él define el Papa y el emperador, los dos son definidos soles, pero cada uno en su territorio, cada uno en su responsabilidad, cada uno con sus cuestiones a administrar. Nunca se expresa violentemente contra Bonifacio VIII, violentemente, scrive in prosa e scrive in poesia contra Bonifacio VIII, pero no contra la Iglesia, no contra, digamos, Dante, mire, nosotros podemos darle toda la vuelta que queremos, pero es un hombre del 1200, y en el 1200 no existen agnósticos, no existen agnósticos, o se está de una manera o se está de otra.
no existe la laicità che oggi è tan difundida e tan presente nella vita quotidiana, no es elemento importante, determinante, ni siquiera existía, creo yo, en la Edad Media. En la Edad Media o eras hereje o eras religioso. Dante entra in polemica con Bonifacio VIII e con el dominio papal del momento. Esta polemica política lo acerca a Rigo VII, el emperador, del cual invoca que baje en Italia e que vuelva a colocar la cosa en orden, invoca la presencia, lo reclama. Dante, una de las obras literarias de Dante menos conocidas son las epístolas. En una de ellas escribe al emperador invocando su bajada en Italia con el ejército para poner la cosa en orden y que cada uno vuelva en su lugar. Y Enrico VII baja en Italia, accediendo a la invitación de Dante y de muchos otros partidarios de esta solución. Lamentablemente, o por suerte, depende de qué punto de vista se lo mire, Enrico VII muere de una enfermedad mientras está en Italia. Algunos dicen que lo envenenaron, nunca se supo la realidad histórica, pero lo que es importante, estimadísimo amigo Francisco, es que el poeta no se aleja de la religiosidad católica, no se aleja, define la función, los límites del poder papal, ¿sí? Define los límites del poder papal y impulsor de la teoría, ya lo he dicho, de los dos soles. Un sol aclara una parte de la Tierra y la otra parte de la Tierra, pero esta es un poquito la realidad de Dante. En la monarquía y en el convivio, absolutamente son posteriores a su sentencia, sucesivos a su sentencia, a su exilio, a su echada de la ciudad, y políticamente invoca el emperador para que venga a colocar la cosa en orden, pero nunca pensó, por lo menos yo nunca lo he leído, no puedo que me equivoque, que de eliminar la figura del Papa de la institucionalidad italiana y europea, simplemente definir los límites que, decimoslo claramente, para el Papa, yo lo he dicho en ocasiones de un evento que organizó el Instituto Laico, del cual tú eres digno representante. Yo no tengo problema en decirlo de vuelta, digamos, el movimiento, porque lo digo porque lo pienso, digamos, así que el movimiento cristiano originario, determina a la larga la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque quita al emperador una parte de sus funciones, porque el movimiento cristiano originario reclama que el emperador se ocupe de la administrazione della vita politica materiale e che non sia pontífice, porque uno de los títulos del emperador romano era pontífice, hacedor de puentes, se ocupaba también del aspecto religioso y espiritual. Cuando se parte en dos las responsabilidades y las funciones del emperador, comienza la decadencia del Imperio Romano, que el emperador se ocupaba de lo territorial y otros aspectos eran la responsabilidad de otra organización. Pero también dije, y lo vuelvo a repetir porque lo pienso, que esta actitud de dividir vieja, el Imperio Romano lo enseñó desde siempre, divide et impera, ¿sí? Dividís y reinarás,
se hizo para disminuir la fuerza, la capacidad de intervención, la totalidad de intervenciones que podía tener el emperador hacia su pueblo, ¿no? Y cuando se divide la responsabilidad, se comienza la decadencia. Pero cuando, después de la decadencia, se reúne, digamos, la figura papal asume la función que era del emperador de ese momento, en la práctica, en el mundo cristiano, el Papa asume la función que era del emperador y asume sobre sí la función religiosa y espiritual y hacedor de puente, de vueltas, pero también es administrador, también es gobernante, también ocupa territorio y también se ocupa de cosas diarias, cotidianas, cosas que reclamaba que no se tenía que hacer, digamos, una cosa o la otra. Ahora, Dante, en un cierto sentido, cuando define la política o la teoría de los dos soles, no hay que tener miedo de decirlo, es un principio laico, en el cual separa la responsabilidad de quien se tiene que ocupar de las almas, de los espíritus, de la vida espiritual, del más allá, de las tareas, de las actividades, de quien se tiene que ocupar de la vida de todos los días, del bienestar material, porque cuando uno habla de los dos soles, está separando, y hay que decirlo porque gusta o no gusta, pero es la realidad. La teoría de los dos soles es una teoría laica, porque separa definitivamente la responsabilidad papale religiosa da quella del gobierno material de la cosa. Pero nunca, digamos, se expresó en contra de los valores espirituales y de la necesidad de que el Papa sea líder espiritual de una nación, líder religioso, líder moral, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca, lo que sí discutía con Bonifacio VIII era esto. De Bonifacio VIII quiero contar, con tu permiso, una anécdota, una parte de la historia más. Cuando Bonifacio VIII era cardenal, era gran experto de jurisprudencia. Ahí estamos de vuelta entre la jurisprudencia, ¿no? Gran abogado, y era Papa Pontífice Celestino V, un Papa, un ser humano muy simple, que el cónclave había ubicado en un ermitaño en una montaña de los Apeninos, y para salir de un problema que no lograban individuar una figura papal que pusiera de acuerdo todas las fuerzas de los cardenales enfrentados entre ellos, se ponen de acuerdo y eligen Celestino V, eligen este monje y lo hacen papa con el nombre de Celestino V. Celestino V fue papa poquísimo meses, muy pocos meses, y renunció, abdicó, según el término papal, renunció al papato y lo hizo en función de un atto jurídico preparato por el cardenal que sucesivamente se volvería Bonifacio VIII, ¿no? El hombre era gran abogado, preparó, porque no es que renunció, abdicó, porque con un sustento legal jurídico de grandísimo contenido, de grandísimo valor, le dio sustento y valor jurídico a su renunciar. Así que el Papa renunció y el mismo cardenal que había preparado la justificación legal es el cardenal que después se vuelve Papa. Pero ¿por qué es importante? Es curiosa la curiosidad. Porque la abdicación y la renuncia de Benedicto XVI, hace pocos años, se determina utilizando
el mismo documento preparado por el cardenal que sirvió a Celestino V en el 1200 para retirarse del papado. Así que mire la extensión en el tiempo que tienen los documentos papales. Es interesante este aspecto. Así que, y este cardenal se vuelve después Bonifacio el gran enemigo de Dante. El gran enemigo de Dante. Y a pesar de esto, Dante critica la actitud de Celestino V, probablemente también porque determinó la llegada al poder de su gran enemigo. Y cuando Dante coloca Celestino V en ese territorio, como hablé del territorio del limbo, ¿no? Donde encuentran los grandes poetas de la antigüedad, y donde está Homero que lleva una espada indicando que è competencia della letteratura la justicia, porque esto quiere decir, cuando Homero llega con la espada es el elemento determinante que simboliza el ejercicio de la justicia, ¿o no? Así que Dante le quiere dar este significado, pero cuando Dante encuentra estos 5 grandes poetas, pensadores de la antigüedad, primero de los cuales Homero reitero, poquito antes se encuentra con un grupo de personas que antes de pasar la puerta del infierno, en las afueras del infierno, se encuentra con un grupo inmenso de personas que dan vuelta constantemente en círculo alrededor de banderas blancas, vacías, sin ningún símbolo, sin ninguna indicación, sin ningún valor expresado, no siendo emblema de nada. Y le pregunta a Virgilio, su acompañante, dice, ¿quiénes son estos? Dice, no te preocupes, dice, ni lo mires, non ti curar di loro, ma guarda e passa, dice, non ti descuidar de ellos, solo darle una bella vita y seguimos andando, ni siquiera merecen una conversación. Eran las personas que en la vida no se comprometieron, no asumieron responsabilidad, no corrieron riesgo, se retiraron en su propio ámbito escapándose de la responsabilidad que la vida te asigna. Era lo ignaro. Entre ellos Dante pone el Papa que se retiró, perché para Dante il compromesso, l'impegno politico e sociale, letterario, morale è clave. De esto político, no te puedes escapar, es tu destino. Es tu destino, vivir en la polis. Por esto somos polis. Y por esto condena de esta manera tan despreciable a Celestino V y a este grupo de personas.